Con el avance del mal viene también el cierre de la gracia. Netzer Systems te trae esperanza para una vida eterna con Jesús, entregándote los canales de Olam 7, Unidades de Acción, Biblia, Saeta Ministry International y muchos más. Programación variada. www.netzersystems.com www.netzersystems.com. En Google Play Store encuentres la aplicación Netzer para tu teléfono. Además, adquiere ahora la cajita Netzer para tener el control de la televisión en tu mano. www.netzersystems.com. Hola amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga, les guarde. Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Una Iglesia para el Tiempo del Fin. Estamos dedicando un tiempo a estudiar el mensaje de Dios de las 7 iglesias a la cuarta, la iglesia de Tiatira, que titulamos Tiempo y Doctrinas de la Profetisa Jezabel. Un estudio histórico profético acerca de aquellos tiempos aciagos en que la bestia dominaba a plenitud durante el tiempo medieval. Para ello nos valemos de los textos bíblicos, las profecías, como también de argumentos históricos que iremos presentando en su momento. Para ello queremos decirles que sigue en pie todavía el ofrecimiento de este libro gratuito que ustedes pueden recibir por correo o personalmente, si llaman al teléfono que se indica en pantalla y nos lo hacen saber, anotamos sus datos para que ustedes lo tengan. Aquí se contiene una información sumamente interesante de la historia del cristianismo desde sus comienzos. Recordemos cuando Jesús funda su iglesia, lo había anunciado en Mateo 16 a sus amigos, a sus discípulos, pero en el bautismo de Pentecostés surge allí la iglesia y se desarrolla a lo largo de los siglos. Aparece un elemento extraño, profetizado también en Apocalipsis, cuál es la bestia, que acompañará también a ese crecimiento. Lo conocemos como el anticristo. Y así todo su desarrollo a lo largo de los siglos, hasta que entramos en la etapa actual, es la etapa más crucial de toda la humanidad, porque estamos llegando al desenlace de todas las profecías, la aparición plena, completa de Satanás con su obra maestra, el anticristo, y también el poder de Dios prometido a su pueblo en los últimos días y la aparición de nuestro Salvador. Todo, amigos, queremos examinar con las lecturas de Daniel y Apocalipsis, otros textos bíblicos también que nos van a ayudar, más este libro que les sugerimos que ustedes lo puedan conseguir gratuitamente, nos llaman, nos lo hacen saber y se lo hacemos llegar libremente. Para ello también nos valemos de la historia. Tenemos algunos argumentos, en fin, de libre acceso en Internet para que podamos verificar información que aquí se está presentando. En esta parte le estamos dedicando un tiempo especial al concepto de Estado-Iglesia. Recuerdan, hemos comentado que los historiadores mayormente miran la relación de la Iglesia con el Estado, el Papa con el emperador, la cruz con la espada, desde los tiempos de Carlomagno, aquel rey franco coronado emperador del novedoso Sacro Imperio Romano. Antiguamente era Imperio Romano, ahora es Sacro Imperio Romano desde el año 800 en adelante. Sin embargo, hasta esa fecha, los conceptos de Estado-Iglesia los queremos examinar, los estamos mirando para aprender más y nos adentraremos en el tiempo de Constantino también. Pero vamos pues entonces a leer las profecías primeramente. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2, luego 5 al 7, Daniel 7, 25 y otros textos que se irán indicando. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Notemos que para identificar a la bestia no va a ser difícil porque tiene que ser un elemento cristiano para decir semejantes cosas. Y sin embargo, tan enquistado en el cristianismo como un cáncer, forma parte del cuerpo, pero no es del cuerpo, es enemigo del cuerpo.
pero el cuerpo asume que forma parte de él. Saben, queridos amigos, que este detalle se va a tornar muy importante. Cuando tenemos que hablar de la marca de la bestia, razonemos primero, pertenece a la bestia. Y al hablar de la bestia, acá hay un detalle que también se torna importante, y es que la bestia tiene que ver con cristianismo. Y muchas veces nosotros olvidamos que lo que se mueve de cristianismo popular debiera ser confrontado con la Biblia. No podemos asumir que porque lleve el nombre de cristiano, ya absolutamente eso es así, sino tiene que estar confrontado con la palabra de Dios. En otras palabras, ustedes pueden mirar, queridos amigos, que el Señor quiere que nosotros seamos estudiosos de la Biblia, de la palabra de Dios. Y por lo tanto, cristianismo será entonces la comparación entre el cristianismo popular y la Biblia. Y en este caso, miramos en el texto de Apocalipsis, habla muy recio contra Dios, contra los que moran en el cielo, contra su santuario, y que la gente no se dé cuenta. Bien, de eso trata entonces el anticristo. Se enquistó demasiado en el cristianismo para que la gente no lo advierta, igual que un cáncer. Y así como el cáncer, destruye también. Seguimos leyendo el texto bíblico. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y aún vencerlos. Es increíble, queridos amigos, que tengamos que mirar esta situación de persecución contra los santos y especialmente que esto sea contemplado, que la gente acepte semejante situación e incluso hasta los días actuales. Miren todavía más, hablemos, por dar un ejemplo, de la persecución que Hitler hizo contra los judíos. Es deleznable. Creo que no hay sociedad actual que acepte semejante holocausto, semejante matanza de un fanático como fue Hitler a una comunidad de seres humanos como los judíos. La pregunta que hago yo es, ¿por qué no tenemos igual escándalo, estupor y rechazo a lo que el catolicismo hizo durante el tiempo medieval? Bien, la profecía dice que perseguiría a los santos y esto está consumado. ¿Y quién lo hizo? El papado de aquel tiempo, contrastado con el papado actual, cuando se ve una cara totalmente diferente. Y sobre todo recordando lo que Gregorio VII había dicho en sus 27 axiomas de los dictados papales que ya estudiamos oportunamente. Uno de ellos que dice, la Iglesia romana nunca erró y nunca va a errar. Y amigos, cuando hablamos de esa manera, nunca erró cuando persiguió a gente disidente, los mató. Esto fue en el Santo Oficio de la Inquisición y durante las Cruzadas. Si aborrecemos el crimen perpetrado contra minorías disidentes, porque el que ostenta el poder es mayoría, en el caso del nazismo, Hitler hizo ello, él con su poder mayoritario contra minorías judaicas que no se podían defender, y todo el mundo lo aborrece. No podemos sentir igual aborrecimiento a lo ocurrido en la historia. Alguien dirá, pero eso ya es historia, y aún incluso hay un texto de una memoria de la purificación histórica. Es cierto que efectivamente Juan Pablo II habló sobre un documento que se firmó que se llamó Memoria de la Purificación Histórica, pero hay conceptos fundamentales desde la base, no desde arriba, no desde la punta del iceberg o el témpano, sino desde la base. Y uno es que la Iglesia romana nunca puede errar y creerse que tiene la verdad absoluta y hacer creer a todos los demás que el Santo Padre la tiene y que los disidentes que piensan distinto, basados en la Biblia, no tienen derecho a opinar. Amigos, hay mucho para conversar. Un ejemplo, ya lo hemos enseñado acá, acerca de lo que el Hijo de Dios dijo acerca de proselitismo y lo que el vicario del Hijo de Dios dice contra ello, que eso es corrupción, negando lo que el Hijo de Dios enseña, allí en Mateo 28, última parte, que se haga proselitismo, hacer discípulos, enseñándoles las cosas que yo les he mandado. Pero para el vicario de Cristo eso es corrupción. Entonces, amigos, ahí tenemos el texto para recordarlo. Tenemos una situación muy grave que tenemos todo el mundo que analizar. Y para ello son estos estudios que estamos teniendo a fin de que lo meditemos. Que esto nos sirva para que podamos
apreciar las profecías bíblicas. Seguimos leyendo todavía Apocalipsis capítulo 13, completamos versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Daniel 7:25 ahora. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Recuerdan lo de las blasfemias que decía Apocalipsis? Y a los santos del Altísimo quebrantará. También lo decía el Apocalipsis. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Aquí se dan detalles adicionales muy valiosos. Y serán entregados en su mano por un periodo de tiempo, decía 42 meses, aquí el mismo tiempo, dicho de otra manera, hasta tiempos y medio tiempo. Y junto con ello también vamos a mirar el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, te dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ya hemos indicado, queridos amigos, que la fornicación de Jezabel tiene que ver con sus encuentros con los políticos de aquel tiempo. Esto lo hemos comentado ya en su momento. De eso trata la fornicación, la hechicería que lleva adelante esta mujer, esta ramera. ¿Sí? Bien, con estos textos introductorios queremos solamente recordar, queridos amigos, lo que estuvimos escuchando en la emisión anterior, acerca del surgimiento de Estado e Iglesia que paulatinamente irá desarrollándose, pero especialmente se verifica en los tiempos de Constantino. Pero antes de ello, recordemos, hagamos un pequeño repaso de lo que hemos escuchado. La palabra de Dios, el Nuevo Testamento, enseña que el pueblo de Dios tiene que retraerse, apartarse de un mundo contaminado. Dios los llama que se separen del mundo. Miremos, para dar un ejemplo, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, vamos a leer esos versículos 13 en adelante. Muy bien. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos yo os hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugos desigual con los incrédulos, es decir, esténse separados del yugo con gente que piensa distinto. Eso es un yugo, o sea, dos personas que se unen, un creyente con un incrédulo, tanto en la faz del matrimonio, en la faz de la sociedad laboral, económica, etcétera, estar asociados con gente que piensa opuestos y estar unidos por yugo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? Amigos, fíjense, si esto lo trasladamos al concepto de iglesia y Estado, ¿qué armonía puede haber entre una iglesia dedicada al Señor y un Estado manejado por políticos, muchas veces manchado de corrupción, aún de sangre, y estar ligados a ellos? Sigue el texto. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces, con este concepto que leemos, el pueblo de Dios en la tierra no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y debían vivir en esa condición separados de la influencia corruptora, buscando ser levadura, sal de la tierra. Que los hombres glorifiquen a Dios por medio de las buenas obras que ven en los hijos de Dios. Hacer todo lo que esté a su alcance
para mejorar el mundo que está insulso, desapacible, corrompido, y por medio de la influencia del cristiano, de la iglesia ungida del Espíritu Santo, pueda influir para bien. Este fue el sentir de los cristianos en los primeros siglos y aún durante la persecución. Pero el espíritu del anticristo se venía gestando. Recuerden que esto lo hemos leído en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 y versículo 6 también. Allí se describe a un poder que tomaría el lugar de Dios, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bien, este poder que se sienta como Dios y se hace pasar por Dios, tenía un poder que lo resistía. Era justamente el mismo poder político. ¿De qué manera? En el segundo siglo se observa este poder de sentarse con hegemonía. Recuerdan, hemos estudiado ya el caso de Víctor I, Papa, que por el año 196, él decidió amputar a todos los cristianos que practicaran la Pascua cuartodecimana. No se acomodaban al rito romano dominical. Intervinieron pastores para disuadirlo y calmarlo. La pregunta es, ¿quién le dio tantos aires para hacer semejante cosa? Esto es el espíritu del anticristo. No es el espíritu de Cristo. El espíritu que promueve el amor, la paz, la persuasión, la palabra de Dios, para conquistar a aquel que piensa distinto de uno. O usaremos la espada. Bien, Víctor I no podía usar la espada, porque la espada la tenía el Estado que los estaba persiguiendo, hasta que se amista con el Estado, por medio de Constantino. Las cosas cambian. ¿Logra verse? El texto que nos decía, ya les dije yo quién lo detiene hasta que sea quitado. Ese poder restrictivo, que era el mismo Estado. Miren, déjenme que se los ilustre con Caifás. Caifás odiaba a Jesús, pero él no tenía el poder para apedrearlo, para destruir a Jesús. Tuvo que valerse de un poder asociado, como era el de Poncio Pilato, el Imperio Romano, que tampoco quiso participar en la muerte de Jesús, pero por presión. ¿Recuerdan Poncio Pilato que se lavó las manos? Y Pilato y su gente que dijeron, si lo sueltas no eres amigo del emperador. Le jugaron por ese lado. Entonces allí Caifás logró lo que él quería, ese poder que no lo tenía, que de haberlo tenido, no hubiera consultado a nadie, lo hubiera muerto inmediatamente. Eso hizo Anano, el hijo de Anás, suegro de Caifás, en el año 62, 31 años más tarde, lo hizo con el hermanastro mayor de Jesús, Jacobo. Josefo cuenta que habiendo muerto inesperadamente Festo, aquel que recibió del gobernador anterior, Félix, a Pablo detenido, estuvo 2 años hasta que llegó Festo. Festo recibe al rey Agripa con su hermana Berenice y allí tienen la celebración, la reunión con Pablo. Aparece Tértulo, ¿recuerdan esas escenas? Y entonces Festo decide enviar a Pablo a Roma. Al tiempo Festo muere y quedando acéfalo el gobierno, el sumo sacerdote, que era el hijo de Anás, llamado Anano, él tomó el liderazgo por 3 meses hasta que llegara el nuevo gobernador de Roma, Albino. Y allí, en ese lapso de 3 meses, Josefo cuenta, ordenó matar a Jacobo, el presidente de la iglesia, el hermano mayor de Jesús. Eso lo asentó Josefo en sus libros. ¿Notamos? El odio del Sanedrín no tenía el poder hasta que lo tiene, en este caso, por ausencia del gobernador, a darle muerte. Con Víctor I, mis queridos amigos, preguntamos, ¿no hubiera pasado lo mismo? Al leer el texto violento, lo hemos estudiado oportunamente. En su momento quizás volvamos a repasar para que así vayamos mirando este tema tan importante de la relación
Estado iglesia, pero del crecimiento del anticristo, de un poder adentro. Es justamente, la palabra es esa, autoridad, poder. Un poder invencible, que se le dio hasta cierto tiempo, 42 meses, después de eso ya no. Muy bien, lo cierto, amigos, es que la iglesia vivió en ostracismo, vivió bajo la persecución y por lo tanto no podía ejercer el dominio hasta que ese poder, como decía el versículo 6, hasta que lo que lo impide sea quitado. Y este impedimento, esta quita, podemos decir, ocurre en tiempos de Constantino, cuando Constantino toma otra actitud para con los cristianos. No más persecución. Y produjo un efecto hipnótico en los cristianos. Y este es un detalle importante. ¿Cuál es? Que la conversión de Constantino, la supuesta conversión, acompañada de una conversión masiva de Roma, que los paganos dejen de serlo para empezar a abrazar nominalmente el cristianismo. Esto hizo que se pensara que era posible que pudiéramos contar en ese tiempo, con un reino de Dios en la tierra. En otras palabras, el mundo ya no era malo. ¿Se nota el contraste entre lo que el Nuevo Testamento enseñaba? No toquen lo inmundo, aléjense. Ahora no. Como el mundo cambió con Constantino, con sus órdenes, ordenar a los paganos que se bauticen en masa, se hagan en masa cristianos. Estos dejan sus ídolos paganos para ahora adoptar los santos cristianos. Y los cristianos católicos observan o creen que comienza la conversión del mundo, el milenio tan largamente esperado. De ello trata Agustín en su libro La ciudad de Dios, famosísimo libro que él escribió. Bien, esto que nos ayude, amigos, a tener un panorama de esta situación. Pero para llegar a ese punto tenemos que mirar algunos puntos adicionales. Y es cómo consideraba, hasta que llegue Constantino, el Imperio Romano al cristianismo. Bien, para ello, otra vez vamos a mirar el texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pablo instruía a su gente que se preparen por lo que estaba por venir y vendría más adelante. Un cambio que arrastraría a la iglesia a aceptar al anticristo dentro de su seno. Miremos. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas cosas? Acerca del versículo anterior, del que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se pueda manifestar ese poder extraño, decimos como cáncer. Bien, podemos decir, amigos, que el Senado romano se oponía a toda religión no tradicional que se apartase del ritual enseñado por los antepasados. Aceptaban todo culto extraño. Los soldados traían de sus conquistas, de sus trofeos, cautivos, creencias que se iban incorporando, tanto que uno de los historiadores, de los varios que hay, Tácito, Suetonio, Dion Casio, uno de ellos dijo que Roma era la cloaca del mundo, porque ahí iba a parar toda suerte de superstición. Una expresión muy fuerte, pero mostraba que allí había toda suerte de creencias. Pero entonces se consideraban las religiones no convencionales que profetizaban el ocultismo como supersticiones. Y entonces esto le valió, recuerden, hemos comentado que paganos como Celso y Porfirio, grandes filósofos, ellos buscaran ridiculizar las profecías de Daniel y Apocalipsis, que los cristianos ponían como prueba de autenticidad y superioridad de su fe. Tanto que Tácito y así otros autores paganos catalogan el cristianismo como una superstición depravada y desastrosa. Cada cual podía tener su propia religión a condición de que no excluyese o no amenazase la religión estatal, siendo que la religión del Estado garantizaba el bienestar de la comunidad en general. Toda religión particular no podía, en principio, prescindir del culto estatal, debía estar en armonía con el culto oficial.
Por eso muchos mártires cristianos murieron al negarse a honrar al emperador como señor, ya que los emperadores pusieron sus estatuas al lado de la de sus dioses, deificándose a sí mismos. Para las religiones comunes no entrañaba de tantos dioses que hay, adorar al dios Zeus, al dios Apolo, al dios Ares, a la diosa Minerva, etc. Y aparece un nuevo dios que es representado por el emperador, pues sería un dios menor en todo caso, en medio del panteón de dioses. Este culto al emperador entra dentro de lo que se llamaba allí los héroes apoteóticos, venerados, queridos, respetados. Pero la ley de Dios es muy estricta sobre el tema, que no debían violarse los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ante estatuas. Recordamos, primero y segundo mandamiento. Aquí viene algo interesante, la supervisión de los nuevos cultos durante el tiempo de la República. Recordemos, hemos hablado la República, viene la última parte que son los triunviratos y luego entonces entra el emperador. Y entonces, durante el tiempo de la República, le correspondía al Senado la supervisión de los cultos que iban entrando. Pero luego, en tiempo del emperador, le cabe al Pontifex Maximus, o sea, el pontífice máximo. Él es el encargado que va a velar por la religión. ¿Por qué? Porque él va a poner su propia religión, él mismo, y ese es el caso de Octavio Augusto. Él presidiría el colegio de todos los pontífices. Lo sorprendente, amigos, es que más tarde, con la presunta conversión de Constantino en el siglo IV, los cristianos comenzaban gradualmente a participar de ese culto al emperador. Es el caso de Eusebio cuando escribe su vida de Constantino. Lo veían ya como un vicario de Cristo, como un representante de Dios en la tierra. Y luego harían lo mismo con el obispo de Roma una vez que cayese la Roma imperial, el cual el Papa pasaría a presidir como vicario del Hijo de Dios sobre los demás obispos y sacerdotes de la cristiandad. Los emperadores cristianos no cambiaron el principio que incluía, que heredaban de la religión pagana. Tampoco lo hizo el papado, que abogaba constantemente por la inclusión ecuménica de todas las religiones que promueven el bien común. Así lo hacía el emperador en sus días, buscar el bien común, no importa las religiones que haya, hasta que con Constantino se fija que sea el catolicismo, pero el catolicismo va en la misma línea. El Papa es el que va a buscar el bien común, solamente que la tendencia de la doctrina católica durante el tiempo medieval era que la única religión verdadera, correcta, era la católica. Hoy, Francisco I tiene el punto de vista exactamente opuesto. Todas las religiones pueden tener parte de verdad y todas son incluidas, como ocurría en el antiguo sistema del emperador o aún del Senado, durante la República o durante el tiempo del emperador. En otras palabras, que participen todas las religiones en tanto se busque el bien común. Y este punto, amigos, es algo muy interesante. Sería bueno que quienes estudian historia o les gusta o comparan, miren que Francisco I está reeditando, actualizando, updating, como dicen los jóvenes, la vieja práctica del Imperio Romano pagano, y es que participen todas las religiones. Por eso fue aborrecido el cristianismo, porque era muy excluyente. Solamente el Dios cristiano era el válido, los demás eran todos falsos. Y esto caía de muy mal gusto al Senado en el tiempo de la República o al emperador en tiempo del imperio pagano como tal, durante el tiempo de los emperadores. Porque ellos velaban por que todas las religiones tuvieran acceso, siempre y cuando busquen el bien común, que no perjudiquen, que ayuden. Si alguien trae una religión de los druidas, en fin, religiones, que las hay muchas, de aquel tiempo, que busquen el bien común de Roma. Bien, esa expresión, el bien común, hoy se habla de una ética planetaria que afirma que nadie puede salvarse a expensas del resto del planeta. Nos tenemos que salvar todos. No sirve una salvación exclusiva, privada o de una secta. ¿Les suena familiar? Saben, Francisco I no acepta
que una religión tenga el monopolio de la salvación. La salvación es de todos. Y por lo tanto venimos todos a la mesa, ponemos nuestras credenciales. Tú eres budista, tú eres musulmán, tú eres judío, tú eres católico evangélico, tú eres sintoísta, tú eres hindú, tú eres idólatra. Ok, pon allí tus credenciales sobre la mesa. Nos reunimos todos. ¿Y cómo salvamos el planeta? Bien, así era la religión en tiempos del Senado, en la República, del emperador en tiempos del imperio. Y Jesús, cuando aparece con su novedad, que solamente Él es el único camino que conduce al Padre, pues molestó al imperio romano, fueron perseguidos los cristianos por eso, hasta que el catolicismo logra entrar en buena relación con Constantino. Y Constantino adopta esta creencia católica, más que cristiana, católica, en la que luego el obispo de Roma irá creciendo y eventualmente reemplazar al emperador para convertirse en el pontífice máximo, el que trae el bienestar, inicialmente imponiendo su propia religión, como lo hizo el catolicismo durante el tiempo medieval, y hoy en tiempos modernos al revés, imponiendo la religión de todos. No cabe una religión exclusiva, es decir, que alguien predique la Biblia y que diga al estilo de Elías. ¿Recuerdan? Elías hablaba de Jehová, es el único. No los dioses de aquellos tiempos, Baal, Astarte, y cuántos dioses que había que traía Jezabel y que formaban un panteón de diversos dioses paganos y falsos. Jehová reclama exclusividad. Él solamente es el único camino. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto predicaron los profetas del Antiguo Testamento. Descolló Elías por traer esta ilustración. Así también, queridos amigos, estamos llegando a un tiempo donde seremos confrontados o participaremos de una religión comunitaria que busca el bien común, planetaria, donde todos van a ser incluidos, hasta los ateos. ¿Qué propuesta traen ellos para el bien común? A más de cuántas religiones, cristianas y no cristianas, con tal que hagan un bien común, contra un sentir minoritario de cristianos genuinos que toman la Biblia como la única revelación de Dios y la usan para predicar la palabra de Dios, la salvación que solamente se encuentra en el sacrificio de Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados y viene por segunda vez para buscar a los que han creído en Él y han vivido una vida ética conforme a su voluntad. Oh, amigos, es un tema sumamente provocador, esta discusión de una religión basada en una persona, Cristo, o una religión basada en un líder moderno, que es el que estamos viviendo ahora, el Pontífice Maximus. Una religión comunitaria o ecuménica, como solemos llamar. El principio de suprimir toda religión minoritaria que no forme parte de la religión estatal, ni que se someta a ella, formó la base de todas las religiones imperiales, paganas. Con este criterio, la conciencia religiosa individual es respetada siempre que no atente contra la conciencia religiosa de toda la comunidad. Por eso hemos citado en la emisión anterior el caso de Caifás. Él desarrolló su teoría. Más vale que una minoría se pierda y así salvamos toda la mayoría. Juan capítulo 11. Y esa fue la idea que él llevó adelante para matar a Jesús. Si Jesús sobrevive, si Él sigue viviendo, todos corremos riesgo porque este Señor está llevando con su creencia, sus prácticas, a una religión exclusiva de Él y que el Imperio Romano nos va a ver, ya nos mira peligrosos. Con este Señor nos mira peor, más peligrosos. Él es judío, como somos nosotros, pero su religión exclusiva, donde dice que Él es el único camino, verdad y la vida. Déjenme, mis queridos amigos, razonar estos puntos. Yo quisiera que ustedes pudieran entender a Caifás. No busco justificarlo, cohonestarlo, no me interesa, sino entender el punto de Caifás, que es el mismo punto que hoy estamos viendo a través del ecumenismo, y especialmente promovido por Francisco I.
Caifás está mirando el bien común como líder, sumo sacerdote, líder religioso de esos días. Jesús es una amenaza en tanto trae una religión, un enfoque de Dios muy personal. Él se autoproclama el único camino, verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Acusa a todos que no están en comunión con Dios. No hay amor de Dios entre vosotros. Nos acusa que ¿quién nos va a condenar? Es el mismo Moisés, en quien tenemos nuestra confianza. Juan capítulo 5. Llama que todos son unos hipócritas, mentirosos, falsos. ¿Quién es? La gente que dirige la religión. Por lo tanto, para él todos somos pecadores. Él es el único que tiene la religión verdadera. Noten, estoy hablando de una descripción de Caifás, proveniente de Caifás. Con este planteo, si esto sigue así, se corre el riesgo de que esto agite las masas, como acaba de pasar recientemente con la resurrección, de eso que hizo de sacar a un muerto en vida. Como ya hemos sostenido aquí, el Sanedrín lo hace por obra del diablo. Marcos capítulo 3, 22. Por el príncipe de los demonios hace lo que él hace. Notemos el texto. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Quiero invitarles, amigos, a que recordemos el texto. Este servidor está citando o parafraseando los dichos de Caifás, pero pues vamos a leerlos y voy a continuar. San Juan capítulo 11, versículo 47 en adelante. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el Sanedrín y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, como fue la resurrección de Lázaro. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El hombre está adquiriendo poder. ¿De dónde tiene semejante poder para resucitar a los muertos? Que fue el caso de Juan 11. Y entonces la respuesta la hemos leído. Es por poder del diablo. Ese hombre está conectado con el diablo. Y entonces interviene Caifás. Uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dice, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron, ya, se terminó esto. Hay que matar a este señor. Si entendemos el razonamiento de Caifás, queridos amigos, perverso, nadie lo discute, pero es el razonamiento que estamos teniendo actualmente. Eso es lo que importa. Y es que se está dando importancia a una mayoría, el bien común. Primeramente, una mayoría ecológica. Francisco I trajo con su encíclica Laudato Si el cuidado de la casa común, su enfoque de que tenemos que salvar al planeta. Y para ello tenemos que unirnos todos. Buena bandera. Nadie va a discutir que escogió una muy buena bandera. Y muchos se suman a este plan verde, ecológico. Solamente, amigos, que el planteo que él trae tiene gruesas grietas que rayan en la ofensa. Y es no dar espacio al que al que disiente basado en la Biblia. ¿Y cuál es eso? Es el caso de que, como tenemos que salvar al planeta, su evangelio es salvar este mundo y no promover el otro mundo del cual él es representante. Salvar este mundo es, vengan todos, hagamos fuerza. Tú eres budista y tú traes tu fetiche, tu ídolo, tu estatua del Buda. Vente, no me importa tu estatua, me interesa que tú me vengas y pongas el hombro y salvemos el planeta.
Tú eres islámico y tú tienes tu Biblia, el Corán, y allí enseña un modo particular de concebir a Dios, la yihad, por dar ejemplos, y creencias que trae el Corán, que van en contra de las enseñanzas bíblicas. No me importa tu Biblia, tu Corán, me importa que tú vengas y pongas el hombro. Tú eres judío, tú niegas a Jesús de Nazaret, tú no aceptas que Él sea el Cristo, pero no me importa tu creencia, me importa que tú vengas a poner el hombro para que salvemos el planeta. Tú eres hindú y tú tienes muchas creencias de muchos dioses. No me importa los dioses que tú tengas, me importa que vengas y pongas el hombro y salvemos el planeta. Tú eres confucionista. Y amigos, no terminaríamos la lista. De que aquí todos estamos llamados, independientemente del credo que tengamos, para salvar este mundo. Cuando Él, como representante de Cristo, que supuestamente desde sus comienzos sigue a Pedro para predicar el mensaje de Pedro, de los apóstoles, del Nuevo Testamento, tomándose como vicario de Cristo, usando las palabras de Jesús, y que debería promover el mundo nuevo que Jesús trae en la segunda venida, y que lo trae para castigar a un mundo corrompido llamado Babilonia. El mensaje de Francisco I es salvar a Babilonia. A ver, ¿cómo la salvamos? Y vengamos a participar todos. Aquellos que disentimos, decimos Babilonia ya está corrompida, está sentenciada. Tiene que ser castigada. Eso lo hará Dios, no nosotros. Nuestra misión es buscar prosélitos, predicar, ganar almas. Jesús enseñó esto en Mateo 28, versículos del 18 en adelante, contra lo cual el vicario del Hijo de Dios se opone. No acepta que se haga proselitismo. El proselitismo, el buscar discípulos, el hacer seguidores, el que sean adeptos a una nueva fe, en este caso la fe de Jesús. Ahora vamos a leer el texto de Mateo capítulo 28, versículo 20 en adelante. Eso hace que se expanda el reino de Jesús. La iglesia que Él dijo que iba a fundarla, que crezca. Los seguidores, los hijos de Dios, que creyendo en Jesús, heredarán ese mundo que Él prometió. Y castigará este mundo que el ecumenismo está buscando salvar. Notamos dos mundos. Por supuesto que en este mundo en el cual vivimos, que tenemos que colaborar, no es cuestión de hundirlo, no hablamos de ello, hablamos de enfoques. Jesús dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y tenemos que ser levadura en el mundo, luz en el mundo, sal en el mundo. Pero cuando se inhibe, se prohíbe, se llama corrupción, el buscar prosélitos, el predicar, el enseñar, busquen en la Biblia, hagan caso a los mandatos de Dios, porque esto hace que la gente que oiga, que acepte, deje sus viejas prácticas y ya dejará sus fetiches. Imagínense a un budista que acepta a Cristo, tomará distancia de sus ídolos. Un hindú que acepta a Cristo deja atrás sus dioses en los que él creía. Un judío que acepta a Jesús de Nazaret, le pasó a Saulo de Tarso, tiene todo lo que él traía como victoria, lo tiene como pérdida, como basura. No fueron palabras de Pablo en Filipenses capítulo 3. Y así, amigos, todo aquel que abraza a Jesús ve el mundo nuevo, diferente. Y está en el mundo para hacer levadura en el mundo, pero promueve el otro mundo mediante su ejemplo, su testimonio, que todos conozcan ese mundo del Señor Jesús que Él prometió en San Juan 14. Voy a prepararles un lugar. Y si yo me voy, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo estoy ustedes me acompañen. Juan capítulo 14, los primeros versículos. Ese mundo, amigos, es el que los seguidores de Jesús
están predicando y buscando prosélitos, seguidores. Francisco I, el representante de Jesús, no acepta esa onda. ¿Logramos mirar? El tema es sumamente importante porque están definiéndose en nuestros corazones. Vamos a buscar los textos, amigos. Recuerden, prometimos eso. Leemos Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, Mateo capítulo 28, 19 y 20, unos pocos textos para afirmar los conceptos que estamos escuchando. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis en el lugar donde yo les estoy preparando. O capítulo 28 de Mateo, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mensaje que Jesús nos está invitando a llevar. Haced discípulos, enséñenles que obedezcan, que guarden hasta el fin del mundo, para llevárselos a la patria que Él está preparando. Muy bien, queridos amigos, frente a una situación como esta, allí es donde cada cual tiene que escoger qué parte le va a tocar hacer. Lo cierto es que, volviendo a nuestro concepto de lo que creía la religión estatal del Imperio Romano durante el tiempo de las persecuciones de los cristianos, mientras no atente contra la conciencia religiosa de la comunidad, del reino o del imperio, era permitido. Nadie tenía derecho a objetar ningún punto religioso adoptado por el Estado para beneficio de todo el mundo, aunque sean razones de conciencia personal. Pero los cristianos traían esa conciencia personal. Este concepto romano de la religión pagana lo heredaron los emperadores cristianos a partir de Constantino. También él, el emperador, pasó a ser la piedra angular del edificio teocrático que construyó el papado romano, de entre las ruinas de los Césares que lo antecedieron. El mismo principio, Pontifex Maximus, el puente máximo que trae beneficio a la comunidad. Este edificio, amigos, fue destruido en buena parte por el reformador alemán Martín Lutero, al reclamar algo insólito para su época en el concilio de Worms, cuando él dijo: no quiero ni puedo retractarme, porque no es digno de un cristiano obrar contra su conciencia. Hasta ese momento, la conciencia, pues, era la que indicaba el Pontifex Maximus. Vamos entendiendo. ¿Se imaginan al emperador Octavio Augusto y los siguientes emperadores? Que hubiera un particular que dijera: él dice esto, yo no se lo acepto. Inmediatamente va de huello, porque el emperador está buscando el bien de todos. Solamente que en algunos casos entra en locura, como ocurrió con Nerón, también Calígula, que le precedió, o Domiciano, que sucedió después de Nerón, Vespasiano, Tito y luego Domiciano. Individuos rematadamente locos cuando buscaban deificarse, hacerse dioses. Para mucha gente no entrañaba pecaminosidad por su concepto de pecado, de mal. Por empezar, amigos, en el caso de los griegos, el mal estaba en la fealdad, no en el aspecto moral. Malo era ser feo, decir que cultivaban la belleza, símbolo de virtud. En el caso del romano, la ética moral, había cosas básicas, elementales: no robar, no mentir, no matar. Pero había otros elementos que, a diferencia de los cristianos, mayormente los relacionados con
la primera parte de los 10 mandamientos, que al romano no le interesaba en absoluto. Dios prohibía postrarse ante estatuas. Los judíos lo tenían muy claro. Y todo romano que se postraba ante estatuas producía repugnancia a un judío. Así como al romano le producía repugnancia ver a esta gente circuncidada, que se habían hecho alguna operación en su cuerpo innecesaria. Y así la repugnancia mutua, unos a otros. Esto era parte del sentir de estos siglos en que los cristianos también florecían, pero va floreciendo un liderazgo del obispo de Roma, que es el que va a poner, muchas veces pone la cara en medio de la persecución. Muchos mártires procedían de Roma. Era la iglesia que se caracterizó por defender a los cristianos en medio de la persecución de Roma. Pero Satanás tenía otra carta para jugarse. Lo que no pudo por la violencia, lo conseguía ahora a través de la persuasión. No pudo con la persecución del Imperio Romano, lo conseguirá a través de los compromisos que la iglesia entable con el poder político. Esto lo hizo a través de Constantino. Volviendo nuevamente a Lutero, él tiró por la borda más de un milenio de intolerancia religiosa en el cristianismo. Hoy es la piedra angular de un nuevo edificio que todos llamamos derechos humanos. Tengo el derecho de pensar libremente según mi conciencia. Saben, Lutero, cuando trajo sus ideas, y finalmente en la Confesión de Augsburgo, en el año 1529, la confesión fue del 1530, el año anterior, la Dieta de Worms, donde se reúnen los príncipes alemanes con el emperador Carlos V. Allí se produjeron dos grandes victorias. Una, liberarse del poder político, la presión que ejercía este católico emperador Carlos V, que les ordenaba a los príncipes gobernadores de Alemania que se sometieran, como habían venido antes, al liderazgo político católico, el emperador, y seguir enviando los diezmos, los dineros, los impuestos desde Alemania a Roma. Los príncipes alemanes se negaron y Carlos V se vio en apuros. Hay una escena bonita en la historia, amigos, y es que los príncipes acercaron sus cabezas y dijeron que el rey haga lo que quiera con estos gobernadores, pero él los quería todos, administraban muy bien Alemania, pero la orden que él les daba como emperador: entreguen los impuestos de ustedes a Roma, no lo vamos a hacer más. Nuestros impuestos serán para Alemania, no para Roma. Bien, Carlos V lo aceptó humillado, no pudo, menos cortarles la cabeza, que ellos pedían eso. Primera victoria, liberarse del poder político, y la segunda victoria, liberarse del poder religioso de Roma, del Papa, a través de una nueva creencia. ¿Cuál era? La sola gracia, el solo Christus, la sola fides, es decir, tomar la Biblia como su fuente de autoridad, para que por medio de la fe y de la gracia se acepte a Cristo como su Señor, ya no más el Papa de Roma. 1529. De allí surge el nombre protestantes. Al año siguiente, la Confesión de Augsburgo, 28 artículos donde exponen sus creencias. Fue un momento memorable para la humanidad. Gracias a Lutero, que empezó este principio de renuncia al catolicismo desde 1517. Amigos, seguiremos estudiando. Queremos ver más sobre la relación de Estado-Iglesia, y especialmente cómo la Iglesia, al entrar con Constantino, entra en una situación de mucho riesgo, mucho peligro, que finalmente hizo daño a la Iglesia y aún a la humanidad, a través de este poder que la Biblia le llama la bestia. Gracias por acompañarnos. Deseamos que Dios les bendiga y nos estemos mirando en la siguiente emisión. Hasta entonces, que Dios les guarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Olam Metro en Facebook y YouTube, Olam 7 Los Ángeles en YouTube, Saeta Ministry International en Facebook y YouTube,
Además, en la web www.olam7.tv, www.olammetro.com, www.saeta.ga, www.saeta.ga. El fin ya viene. Acércate, únete, forma parte del gran evento de la segunda venida de Jesús. Cristo te ama.